para siempre mía. O sea, puede ser que todavía me voten, puede ser que llegue una correlación de fuerzas que me impida seguir en ese territorio, ¿de acuerdo? Después vamos a ver que eso se va como legitimando, se va como legalizando, ese establecerse en otro lugar. Cuando se da el primer reparto del mundo es a la fuerza. Por eso es que nosotros tenemos en nuestra relación con los Estados Unidos el tiempo del gran garrote, o sea, cuando entra la fuerza, y después el tiempo del buen vecino, cuando entra a través de los tratados, los convenios y las contrataciones, y después vamos a tener el tiempo de las cumbres y los multilaterales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener diferentes tiempos que nos los marca ¿qué? Los dispositivos de esa estrategia. Es decir, la estrategia de hacer un único mundo con el establecimiento de un poder mundial. Fíjense, Mesaro dice que uno de los elementos centrales de la crisis actual, y yo comparto eso, de la crisis del capitalismo actual a partir de mediados de los 90 y fundamentalmente en la entrada de este siglo XXI, es que desde este tiempo, que es un año clave aquí, desde 1933, ha intentado el capitalismo hacer el Estado para el capital en sí, es decir, que una legislación mundial que ordene todos los recursos, todas las riquezas del mundo para el capital, y no lo ha logrado, y que el no haberlo logrado hace que de repente se le vuelva a alborotar el avispero, es decir, se le vuelva a empezar a levantar las partes. Y eso que dice Mesaro para el 94-95 en su libro de Más allá del capital, se puede observar hoy con la atomización que está haciendo el gran capital de la Unión Europea. O sea, cómo el capitalismo mundial, la economía mundial y la transnacional tiene que borrar la fuerza de la Unión Europea, tiene que hacerla para sí. No puede darle autonomía, no puede dejarla suelta. No puede haber un mundo del Asia, un mundo de los emergentes, un mundo europeo y un mundo norteamericano. No puede ser. Tiene que sumar esa institucionalidad. Y por eso compromete a la OTAN. Acuérdense ustedes que la OTAN no va a la primera guerra de Irak. Va a los Estados Unidos y Inglaterra solo, y Afganistán. ¿De acuerdo? Pero con Libia ya se compromete la OTAN. Y ahora no solo se compromete la OTAN, sino se empiezan a comprometer Francia, Italia, o sea, separados, con el apoyo de la OTAN, pero toman la misma iniciativa de la influencia en las áreas. Le hace Malí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso comienza en 1933. Ese proceso de tratar de hacer un único poder. Y como todos los procesos históricos, bueno, se prolonga y la lucha de los pueblos intenta jugar al contrapoder. En 1933, toda la lectura de las fechas, por supuesto, no la puedo hacer sino desde Venezuela, desde América, o sea, no estoy pensando el mundo, a lo mejor si soy europeo tomo otra fecha, si soy asiático, soy africano, tomo otra fecha. Estoy tomando esta fecha porque para el continente América es una fecha muy importante, porque Roosevelt llega al poder, pero es que con Roosevelt, que no es el primer Roosevelt, no es Teodoro, sino Franklin Delano, porque Teodoro era del Gran Garrote, del tiempo del Gran Garrote, del corolario Roosevelt, de la defensa de la empresa privada con las armas en cualquier lugar del mundo, y está por
todavía los empresarios no elaboran política con el poder político. Van a comenzar a elaborar política con el poder político. Ellos tienen su primera fedecámara en 1921, o sea, su primer organismo que junta a los empresarios que se han ido para el resto del mundo. O sea, aquellos empresarios que han invertido en el resto del mundo conjugan sus fuerzas, hacen su organismo de representación en 1921 y le piden al poder, ¿de acuerdo?, tratar de elaborar políticas juntos. El que va a aceptar que se elabore la política juntos va a ser Roosevelt, y por eso va a ser presidente 4 veces, y por eso van a cambiar la reelección permanente con una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos para que no vuelva a pasar eso, porque la Constitución permitía la reelección para siempre. ¿Okay? Entonces Franklin Delano Roosevelt es el que va a elaborar las primeras estrategias de legitimación de esos inversionistas que se han ido por el mundo, pero no es que los va a defender como los defendía con los Marines, los gobernantes anteriores, sino que va a empezar a buscar los aliados y los va a defender con tratados, con convenios, con acuerdos. Diferente es cuando yo, como capitalista privado, necesito el ejército para entrar, a yo, como capitalista privado, que me siento a conversar con el gobierno de turno. O sea, una inmensa diferencia. ¿De acuerdo? Porque ya tengo un sujeto de apoyo y no tengo toda una población en contra. ¿De acuerdo? Tengo un sujeto de apoyo. Ya no tengo a Castro, ¿de acuerdo? Ni tengo a Gómez, sino tengo a López Contreras. Y López Contreras va a hacer un tratado, el Tratado de Reciprocidad Comercial, que se va a empezar a discutir en el 33 y se va a firmar en el 38. ¿De acuerdo? Y ese tratado es clave. Ahora, ¿qué pasa? Que los papeles de ese tratado están en la Biblioteca del Congreso de Washington. Pero resulta ser que en el primer gobierno de Carlos Andrés, Simón Alberto Consalvi, buen conocedor de las estrategias mundiales, mandó a 2 personas de Cancillería, hicieron un estudio y existe un libro. ¿Lo conseguiste, Dameli? ¿No? ¿Sí? No, ya lo tenemos. Okay. Tratado de Reciprocidad Comercial de López Contreras con los Estados Unidos. Firmado por López Contreras con los Estados Unidos. Un trabajo de 2 años del doctorado de Clemi Machado y Marisela Padrón. Prólogos de Simón Alberto Consalvi y de Carlos Perón. Y digo eso porque esos son gente muy importante en la Cancillería nuestra del primer gobierno de Carlos Andrés. Muy importantes porque tienen mundo en el coco, por eso son muy importantes. O sea, no son asesores sin mundo, sino asesores con conciencia de estrategia. ¿De acuerdo? Tipos que saben de la estrategia y se ponen del lado de la estrategia del imperio, pero que saben de estrategia. Saben. Bueno, entonces, en 1933 comienza esa política. Entonces, fíjense ustedes que les di un hilo. En algún momento hay que estudiar la contribución de nuestro territorio en propiedad a la península ibérica en la conformación de ese nuevo mundo que no es América, sino que es el capitalismo. Pero aquí hay otro segundo punto. Esa conjunción de poder que se da al interior de los Estados Unidos de Norteamérica y que lleva a Roosevelt al poder, tiene una conciencia clara de que él está compitiendo contra Inglaterra, su papá, contra Alemania, su contendor. Todos 2 mundos liberales, y que tiene a un enemigo que le desprendió un pedazo
Rusia era también de la cultura occidental, que le desprendió un pedazo, que es la revolución bolchevique. ¿De acuerdo? Entonces está consciente de eso, y con esa conciencia va a elaborar una estrategia que ya no es quitarnos las riquezas a los golpes y a la guerra, porque se encuentra un pueblo defendiendo su riqueza, sino por la vía del convenio. Y no en cualquier momento, sino en el momento de interguerras. El momento en donde su aparato industrial requiere de los recursos para poder estar fuerte para la guerra que viene. ¿Por qué viene? Porque en el 33 ya está Mussolini en el poder, y en el 33 sale Hitler electo y está en el poder. Es decir, que ya el eje está por allí, y ya Japón aquí se ha abierto hacia Mongolia. O sea, ya Japón en 1904-1905 está generando un poder en esa región del Asia. ¿De acuerdo? Entonces tiene a Japón, tiene el Mediterráneo, tiene la Alemania, tiene esto, tiene aquí a los bolcheviques, ¿de acuerdo? Tiene todavía aquí todo esto atomizado, que todavía esos estados nacionales no son parte de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Sino que está la Rusia allá, y es sexta conferencia, ¿no? O cuarta. La sexta conferencia en Buenos Aires, creo que es sexta. En la conferencia panamericana en Buenos Aires, Roosevelt se hace presente y comienza a trabajar el convenio, los tratados de reciprocidad comercial con todos los gobiernos de turno en ese tiempo. Claro, si nosotros detenemos el mundo para el año 1933, nosotros nos damos cuenta que, si bien es cierto que se estaba construyendo ese eje, si bien es cierto que los Estados Unidos, con la política del buen vecino y del nuevo ideal, casi como Pérez Jiménez, nuevo ideal nacional, del nuevo ideal, está tratando de concretar acuerdos con el resto de América, si nosotros vemos hacia la Europa, hay frentes nacionales. Si nosotros vemos hacia la Europa, está la República Española. Es decir, que la cosa está, podríamos decir, como está ahora, ¿de acuerdo? O sea, está convulsionada. Si nosotros vemos los gobiernos de América Latina, no todos son Gómez, ¿de acuerdo? Entonces está convulsionada. Hay frentes populares. En Europa hay partidos comunistas muy grandes. En la América Latina ya desde el año 19 existen, sobre todo en el Caribe existen partidos comunistas. Es decir, la cosa no está totalmente clara. El Japón le está subiendo por allá arriba, pero sabemos que Indonesia y en todo ese Pacífico los comunistas tienen inmenso poder. ¿De acuerdo? Los partidos comunistas son muy grandes. ¿De acuerdo? Es decir, que los partidos comunistas y la protesta, la Revolución Mexicana, que es anterior a la bolchevique, o sea, ha movido lo que es tierra, pan y trabajo, o sea, todo eso, o sea, que el mundo no les está totalmente a favor, pero lo que sí ellos necesitan es la expansión de sus fronteras económicas, de sus fronteras productivas, porque si no tienen un aparato industrial fuerte, no pueden competir contra el otro en la ocupación y en la expansión de los territorios. Y van a comenzar a firmarse tratados de reciprocidad comercial. Ese tratado de reciprocidad comercial se firma en 1938 para el caso venezolano. Solo se va a denunciar en 1973. Es decir, que desde aquí hasta aquí va a estar
famoso en el caso venezolano. En el resto de los casos es más diverso, es más variado. Pero en el caso venezolano es petróleo de un lado, como tiene que ser, y del otro lado hasta cerdo enlatado teníamos que importar.